Bueno, muy buenos días, primero. Y muchas gracias por su asistencia. Este es un acto de presentación, sobre todo de una cooperación muy puntual, pero que yo espero que se convierta en algo habitual entre la Fundación Raíces y la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española. Y yo voy a intervenir solo para dar las palabras, pero quiero leer algo. Y dice así: es triste descubrir el vaciamiento legal al que se condena la Convención de los Derechos del Niño y todo nuestro ordenamiento jurídico en materia de protección. Rescatar los derechos de estos menores ante la indefensión que padecen y devolver algo de cordura al sistema que lo genera es el mayor reto al que nos enfrentamos cada día. Esto lo dijo Nacho de la Mata. Pues tiene la palabra su esposa, Tora, presidenta de Raíces y de lo que quieras, y desde luego la buenísima amiga de esta casa, como quieras. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias primero gracias al Consejo por confiar en nosotros y por apoyarnos y impulsar un trabajo que llevábamos mucho tiempo queriendo poder realizar. Gracias al Consejo ha sido posible que Carmen haya estado pues casi un año con nosotros analizando todos los expedientes de todos los casos que hemos atendido en los últimos años de menores inmigrantes no acompañados, centrándonos fundamentalmente en la vulneración de derechos que estaban padeciendo estos menores con respecto al tema de la determinación de la edad. Carlos ha empezado leyendo esto fue una declaración que hizo Nacho, que era mi marido, abogado especializado en materia de defensa de los menores inmigrantes no acompañados, que fue Premio Especial de Derechos Humanos por el Consejo en el año 2009, en el año 2010. Y bueno, pues desde entonces, ¿no?, los casos que hemos querido analizar en este informe son casos que en el año 2009 empezaron a llegarnos a la Fundación. A nosotros nos llegan casi todos los chicos y chicas que atendemos, bien porque no acceden al sistema de protección por esas pruebas de determinación de la edad, o bien porque, habiendo accedido al sistema de protección, son expulsados después por estas mismas pruebas de determinación de la edad. Nos llegan por el boca a boca, nos llegan porque otras entidades nos derivan estos jóvenes, nos llegan porque a veces incluso, ¿no?, a escondidas nos los envían directores de centros públicos de nuestra comunidad o de otras comunidades autónomas. Y bueno, pues el objeto final de este informe es poder documentar lo que llevamos defendiendo desde el año 2009 y bueno, y poder cambiar, ¿no?, lo que está ocurriendo, intentar que tanto a nivel legislativo como a nivel de intervención de todas las administraciones públicas que intervienen en estos casos, pues modifiquen las malas prácticas que hemos documentado que están realizando desde el año 2009, que nos conste a nosotros. A mí hoy sobre todo me gustaría devolver un poco eso, lo que decía Nacho, ¿no?, de cordura a todo lo que está pasando, y sin entrar yo en la metodología del informe, que para eso está Carmen aquí, que además es abogada, yo no soy abogada y nos puede explicar luego el marco legal mucho mejor. A mí sí me gustaría que pensáramos que esto solo ocurre, el informe se titula Solo por estar solo, porque esto solo ocurre con menores inmigrantes que vienen solos. Los menores inmigrantes que vienen acompañados por sus padres, nunca se pone en tela de juicio la fecha de nacimiento de esos menores, siendo certificada exactamente de la misma manera que cuando son menores inmigrantes que vienen solos. O sea, si la única manera que tiene cualquier ciudadano extranjero de documentar su fecha de nacimiento es a través de las partidas de nacimiento de sus registros civiles correspondientes del país que sea, y a través de los pasaportes expedidos por sus embajadas y consulados correspondientes. Eso es para todos los ciudadanos de todos esos países de Marruecos y el África subsahariana. La realidad es que cuando estos niños vienen solos sin sus padres, sistemáticamente, si son de Marruecos y del África subsahariana, se pone en tela de juicio sus documentos y se les someten a la mayoría de los casos, a la mayor parte de los casos, a pruebas de determinación de la edad, que son esas pruebas radiológicas que seguro que ya habréis oído hablar de ellas, y si no, ahora Carmen nos las podría explicar un poco más, pero consistentes en la radiografía de una muñeca, en la exploración de los genitales, en la exploración de los dientes, y
para la Fiscalía General del Estado. Están primando esas pruebas de determinación de la edad siempre frente a la documentación que aportan, que es la única que pueden aportar, que es las que expiden sus embajadas y sus consulados. Me parece importante también señalar que es muy grave que esto se esté realizando además con ciudadanos, con menores de Marruecos. No se nos puede olvidar que entre España y Marruecos hay un convenio bilateral firmado entre las dos partes que dice exactamente esto. Lo tengo aquí porque le he hecho una foto justo antes de venir y os lo quiero leer porque creo que es importante. El convenio dice esto. El convenio dice: Convenio bilateral de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, publicado en el BOE en el número 151/1997 del 25 de junio de 1997. Y dice el artículo 38: a solicitud de las autoridades judiciales de una de las partes, la otra parte les transmitirá sin tasas ni gastos las certificaciones de actas del registro civil y otros documentos referentes al mismo, en su caso, que conciernan a los nacionales de la parte de la que proceda la solicitud. Las certificaciones de las actas del registro civil, o sea, las partidas de nacimiento, son del registro civil, expedidas por una autoridad competente en el territorio de una de las partes contratantes y que estén provistas de su sello oficial, no necesitarán ser ni legalizadas para ser válidas en el territorio de la otra parte. La realidad es que las partidas de nacimiento no solo tienen su sello oficial, sino que además todas las hemos legalizado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y a pesar de eso, ese convenio bilateral se lo saltan y sin embargo es el que están aplicando en Ceuta y en Melilla para hacer las devoluciones en caliente. Ellos están diciendo, ¿no?, que en base a ese convenio que tienen firmado están devolviendo a los inmigrantes que nos llegan a Melilla y a Ceuta. Sin embargo, cuando es para proteger a los menores, eso no está ocurriendo, ¿no? Luego también me gusta señalar que el solo por estar solo también es porque ningún ciudadano de ninguno de los países que estamos diciendo, si es adulto, se pone en tela de juicio su documentación. O sea, todos los ciudadanos de Camerún, Mali, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, todos los ciudadanos tramitan su documentación en las mismas embajadas y consulados de sus países y si lo que acreditan es que son mayores de edad, no se ponen nunca en tela de juicio esos documentos. O sea, solo ocurre cuando es para proteger a un menor no acompañado. Solo ocurre en esos casos. No conocemos ni un caso que haya ocurrido siendo adulto o siendo menor acompañado. Y bueno, yo creo que nada más. Yo creo que lo mejor ahora es que hable Carmen. Muchas gracias. Que nos hable pues Carmen Moles, que es abogada. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación del Consejo por hacer que este informe sea realidad. Y en segundo lugar, Lourdes, muchísimas gracias por haber confiado en mí para la realización de este informe y muchísimas gracias a todo tu equipo, que la verdad no solamente me ha enriquecido jurídicamente, sino que es que me ha enriquecido mucho personalmente el haber hecho este informe, que para mí es casi más importante que lo otro. Para empezar, bueno, voy a hablar un poco de cuál es el marco jurídico en el que nos encontramos, porque yo creo que esto es fundamental a la hora de entender el informe, ¿no? Y para ese marco, bueno, he hecho aquí unas anotaciones, voy a ver si las puedo seguir para no dejarme lo esencial. Y bueno, empezaré diciendo que en primer lugar nos tenemos que centrar en lo que establece el artículo 35 de nuestra Ley de Extranjería. Ese artículo, aparte de definir lo que es un menor no acompañado, establece que cuando las fuerzas de seguridad del Estado tengan conocimiento de un extranjero cuya minoría de edad no pueda estar establecida con seguridad, entonces, aparte de darle la protección necesaria y urgente, lo que tendrá que hacer es poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de este menor para que inicie todo lo necesario para establecer su minoría de edad. Y para ello contará con la ayuda de sanitarias necesarias, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tal y como está redactada este artículo, pues realmente no establece un procedimiento de determinación de la edad.
O sea, simplemente dice que se informará al Ministerio Público. ¿Esto qué es lo que ha surgido? Pues ha provocado que desde que se entrara en vigor este artículo, la Fiscalía hiciera una serie de circulares, de instrucciones, consultas, en base a las cuales iba estableciendo un procedimiento para ir solventando cómo se iban haciendo estos procedimientos de determinación de la edad, porque legalmente no había absolutamente nada. Se hicieron esta serie de consultas, de las que, por no aburrir, aparte no es el momento, caben destacar principalmente dos. Una, que es del 2006, la circular del 2 del 2006, y otra que es la circular, es una consulta del 1/2009. ¿Qué ocurre? En la del 2006 ya empieza, lo que hace es ya dar un poco cuál es el procedimiento que va a seguir la Fiscalía para esta determinación de la edad, reconociendo que efectivamente no existe un procedimiento legal para ello. Pero además lo que hace es extender, sin que la ley lo establezca así, estas pruebas de determinación de la edad no solo para los menores indocumentados, que es para lo que el artículo 35 está previsto, es decir, sino para, además, los menores que están documentados, pero sin base legal alguna para ello. Y lo que es más importante es que la consulta 1/2009 va muchísimo más allá. Y no solamente se extiende a los que están documentados, sino que además dice que leo textualmente, que se le harán están justificadas estas prácticas de determinación de la edad a los menores ante la exhibición de títulos con indicios de falsedad o generados por países que de hecho no garantizan la certeza de los datos que sobre la edad del titular figuran en los mismos, por lo que existiendo dudas al respecto, si no habiendo otros medios para despejarlas, puede ser necesario acudir a la práctica de ciertas pruebas médicas para no poder determinar de modo aproximado. Pero esto él lo hace sin ninguna base legal. De todas formas, lo que entendemos es que realmente si existe un indicio legal, un indicio de falsedad, no es la Fiscalía por sí misma quien tiene que establecer que un documento es falso o no es falso, sino que se tendrá que hacer el procedimiento correspondiente para determinar la falsedad de ese documento, cosa que es lo que no está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora lo que tenemos es un reglamento que tampoco nos ha despejado con nada el procedimiento de determinación de la edad y que lo ha dejado todo a la espera de un protocolo marco que a casi 2 años y medio hace ya que se ha dictado este reglamento, todavía está sin hacer, ¿no? Entonces, este es el marco legal con el que nos estamos encontrando. ¿Cuál ha sido el objetivo entonces de este informe? Pues el poner de manifiesto todas aquellas regularidades que por parte de la Fundación estaban viendo en la aplicación de todas estas circulares que estaba dictando la Fiscalía para determinar la edad de los menores. Para ello, bueno, me dejaron ver todos los expedientes de la Fundación, tienen casi como 300 expedientes, y de ahí fui sacando todos aquellos que había un elemento de determinación de la edad y empecé a leerlos. Una vez que más o menos estuve viendo cuáles eran los datos, de qué iba más o menos el asunto, como se suele decir, se elaboraron unos cuadros, pero para empezar a trabajar unos cuadros esquemas donde empecé a recopilar aquellos datos que a mí me parecían de relevancia a la hora de la elaboración de este informe. Estos datos básicamente eran en primer lugar la nacionalidad de los niños, de dónde procedían estos niños, la fecha de nacimiento, pero quiero decir que la fecha de nacimiento para nosotros es la fecha de nacimiento de sus pasaportes, es la única que es válida para nosotros.
en qué fecha entraron en España, por dónde entraron en España, es decir, de dónde procedían estos niños, o sea, por qué puertos accedían, a qué edad entraban, porque no es lo mismo la edad en la que acceden a la edad a la que van a la fundación, o sea, ahí han tenido un recorrido, qué documentos identificativos tienen y cuándo los obtuvieron, quién les emitió estos documentos identificativos y en qué fecha, si existieron o no existieron expedientes de expulsión previa, si estos niños estuvieron internos en el CIE o estuvieron internos en el CIE y por cuánto tiempo, todas las pruebas de determinación de la edad que se le realizaron a estos niños y los decretos fiscales que se dictaron de determinación de la edad, la fecha del acceso al sistema de protección y por qué entraron, si entraron por sus pasaportes o entraron porque se les hicieron pruebas de determinación de la edad, y también la fecha en que se dieron de baja del sistema de protección y por qué motivo se dieron de baja en el sistema de protección. Y luego, otro de los aspectos importantes fueron las acciones judiciales que la Fundación Raíces inició en protección de estos menores no acompañados. No fue fácil, ya lo decimos en el informe, sacar todos estos datos, en primer lugar porque lo que se detecta en un principio es que cuando los niños acuden a la fundación, que lo hacen generalmente porque han sido expulsados del sistema de protección, no tienen ni una sola resolución de sus vidas, es decir, simplemente llegan y manifiestan: me han echado del centro donde me encontraba. ¿Qué ocurre? Que solamente aquellos expedientes en los que se hizo luego una acción impugnatoria o se reclamó por parte de la Fundación a la Administración documentos, se empezaron a tener documentos de estos niños, o sea, o bien también porque se hicieron quejas al defensor del pueblo y en base a esas quejas informaron cuál era la situación de este menor, pero inicialmente hay carpetas incluso que prácticamente no tienen nada porque luego no se siguió ninguna acción, o bien porque la Fundación Raíces tampoco sigue el tema de los menores porque quiera ella, sino porque los menores quieren que la sigan. Hay menores que alcanzaron la mayoría de edad y una vez que alcanzaron la mayoría de edad no quisieron seguir con, es así, ¿no? No quisieron seguir con los temas judiciales. Y bueno, la mayoría de los documentos de los chicos donde tenemos información realmente es porque al hacer impugnaciones tanto administrativas como judiciales, pues se ha podido poquito a poquito extraer el expediente y ahí ya se vio pues si esta persona por dónde entraron, si hubo una devolución, si se le hizo una prueba de determinación de la edad a la entrada de España o no se le hizo. Este dato es bastante importante porque hay chavales que parece que entraron en España y ni siquiera son conscientes de que se les hiciera al inicio una prueba de determinación de la edad. Y bueno, esto es un poco fue el marco al crear estos esquemas para empezar a elaborar el informe. Estos anexos, que en principio era simplemente para empezar a trabajar en el informe, de repente vimos que eran bastante interesantes el poder mostrarlos, o sea, porque era otra forma de lectura de un informe. Ahí están los datos, esto es lo que les aconteció a los chicos y bueno, que cada uno también pueda sacar sus propias conclusiones. Los hemos puesto al final como anexo y bueno, realmente son los documentos de trabajo que un poco en bruto se utilizaron para la posterior elaboración del informe. Lo único que sí es cierto que no cambiamos los nombres un poco por salvaguardar la privacidad de los jóvenes. Por último, una de las cosas esenciales que quería comentar es un poco las impugnaciones judiciales por parte
de la fundación. Aquí podemos distinguir dos etapas. En primer lugar, hubo una primera etapa que cuando los jóvenes acudían a Raíces, acudían porque se les había echado del sistema de protección. Las primeras acciones judiciales fueron precisamente contra esos ceses de tutela de la administración. Entonces se acudía a la vía civil contra los ceses de tutela, solicitando que se reintegrara a estos niños en el sistema de protección, reconociéndole que eran menores de edad conforme a sus pasaportes. En este sentido, hay que decir que la mayoría de las veces que, casi en la totalidad que acudió la Fundación a la vía judicial, se le dio la razón, y la mayoría de las sentencias establecen que son prioritarias la documentación de estos menores frente a unas pruebas de determinación de la edad que no son para nada concluyentes. Y entonces, teniendo un pasaporte que no está desvirtuado judicialmente, es este pasaporte el que debe valer ante todo. Pero posteriormente, ¿qué ocurre? Que la Fundación se encuentra con que aparecen unos decretos fiscales que determinan la mayoría de edad de estos niños, pese a que sus documentos dicen que son mayores. ¿Qué ocurre? Que aquí aparece que el Ministerio Fiscal está estableciendo la edad de estos niños, y la Fundación lo que hace es intentar atacar estos decretos fiscales, recurriendo. Mi edad no es esta, yo tengo un pasaporte que dice otra cosa. ¿Cuál ha sido la gran sorpresa? Por decirlo de alguna forma, el gran inconveniente, que no hay previsión legal alguna sobre un recurso contra estos decretos fiscales. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional cuando la propia Fundación acudió en ciertos casos, y esto lo que hace es ocasionar una indefensión absoluta a los menores que no pueden protegerse frente a estos decretos fiscales que establecen que tienen una edad que no se corresponde con los pasaportes. Pero es que además hay un dato que crea muchísimo más indefensión y que un poco ya ha anunciado Lourdes. Es que no solamente se dictan estos decretos, sino que la Fiscalía en un momento dado empieza a alegar una cosa que se llama la falsedad ideológica. Es decir, no se dice que esos pasaportes sean falsos porque no estén legalmente expedidos. Dicen que sí, que están legalmente expedidos, pero el contenido de los datos que aparecen en esos pasaportes no son reales porque proceden de países donde sus registros civiles no tienen validez, o sea, no tienen su confianza. ¿Qué ocurre ante esto? Es que los niños no pueden hacer absolutamente nada. Es decir, no se pueden defender de esto porque en realidad no se les está acusando a ellos, se les está acusando de la falta de fiabilidad de los países de los que proceden, pero es que además no existe o no se nos está reconociendo el tema de que sean recurribles directamente estos decretos fiscales. Este es el marco un poco en el que nos estamos moviendo, y esto es un poco lo que está reflejando el informe que ahora os mostramos. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que habría que destacar mucho la cuidada edición del libro, ¿eh? La verdad es que las ilustraciones son verdaderas obras de arte. Seguro que a los chicos les gusta muchísimo más que cualquier obra de arte de mayores, y tiene evidentemente el rigor de cualquier obra que se refiera a derechos humanos. Y como digo, yo quiero felicitar, también
no quiero dejar de resaltar que ha colaborado en esta edición el muy ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, que generosamente ha echado el hombro aquí junto al Consejo General de la Abogacía Española y hacia la Fundación Raíces. Y me parece de absoluta justicia pues felicitar a me parece que se llama Eventos y Sinergias, quien ha aportado la maquetación, la edición, las imágenes, las gráficas Mar Blanco. Muchísimas felicidades y ya digo, creo que es una obra de la que Nacho se sentiría muy orgulloso. Empezamos una ronda de preguntas. Yo quería saber cuál sería de todas las comunidades, cuál es la que más incumple la normativa en general, y luego en el informe habláis que en el caso de la Comunidad de Madrid, el Instituto Madrileño del Menor le puede aplicar las normas que deben guiar su actuación sobre este caso. No sé si sigue así la situación, o sea, en general, cuál es la comunidad que más lo incumple, y un poco si podéis hablar de la Comunidad de Madrid, porque hay muchos casos, como el que habló, contáis del tema de 2010, que se renunció, bueno, lo del tema de los menores subsaharianos, que fue muy mediático. No sé si hay más casos de esos o cuál es la situación. A ver, los jóvenes, o sea, todos los jóvenes que nosotros hemos atendido, los atendemos una vez que han sido expulsados del sistema de protección de la Comunidad de Madrid, porque nuestra sede está aquí, ¿vale? Pero la realidad es que todos estos jóvenes proceden de otras comunidades autónomas. La mayoría, y entonces ahora me gustaría poderos presentar a los 3 jóvenes que nos acompañan hoy, que reflejan un poco, yo creo que casi todos los casos, ¿no?, que están aquí documentados. Munir, que es el primero que está aquí, Munir es de Marruecos, fue uno de los casos que empezó a defender Nacho en el año 2010, yo creo que fue, y 2009-2010, ¿no? Munir, por ejemplo, pues se le han sometido. Que es del Madrid. Sí. Se le han sometido siendo de Marruecos, teniendo partida de nacimiento de Marruecos, certificado de empadronamiento en el Registro Civil de Marruecos, pasaporte expedido por el consulado aquí en Serrano, ¿no?, aquí al ladito, del Reino de Marruecos, su pasaporte expedido ahí, certificado del cónsul diciendo que era auténtico su pasaporte, que era auténtica su partida de nacimiento. A pesar de todo eso, la Comunidad de Madrid le expulsó a la calle. Han pasado muchos años, han pasado ya varios años, que esto es algo que también me gustaría que supierais. Una vez que las entidades de protección expulsan a los menores a la calle, nadie les quita ese pasaporte. Se les deja en la calle con ese pasaporte que dice esa edad, que según la Fiscalía no es fiable, y es con ese pasaporte con el que seguirá el resto de su vida en nuestro país. O sea, nadie persigue ese pasaporte. La Fiscalía no se lo cree, dicta un decreto que dice es mayor de edad, la fecha que le ponen en ese decreto es la del día que le hacen las pruebas radiológicas, o sea, se le hacen las pruebas el 1 de enero del 96, o sea, del 2000, tal, calculan 18 años para atrás, y nació el día y el mes del momento en el que le hacen las pruebas. Le fijan esa edad, pero esa edad solo vale para expulsarle del sistema de protección. Una vez que está fuera, Munir se queda en la calle, se queda con ese pasaporte, y tuvimos que esperar o sea, en la mayoría de los casos, en el caso de Munir no, porque acudimos a otra vía, pero en la mayoría de los casos tienes que esperar a que cumplan, como cualquier adulto que hubiera llegado inmigrante a nuestro país, a que cumplan 3 años en España y por un arraigo, con un contrato de trabajo y tal, conseguir que tengan su permiso de residencia y trabajo. Por supuesto, en la tarjeta de residencia y trabajo que le va a expedir la delegación de gobierno, la fecha de nacimiento que va a aparecer es la de su pasaporte, no la de que se inventó el decreto del fiscal. Eso en todos los casos. En el caso de Seku, que es el siguiente que está aquí, Seku es todavía menor de edad, le quedan unos meses. Acabamos de obtener la sentencia favorable en la vía civil, es uno de los casos que llegó al Constitucional también. El Tribunal Constitucional lo que nos dice en el caso de Seku es que el decreto del fiscal es impugnable, pero dice no directamente. Es lo que al final hemos llegado a entender, ¿no?, de los 2 autos que hemos obtenido en el Tribunal Constitucional, y es: esos decretos se pueden recurrir, pero indirectamente, en el marco de la consecuencia que se haya derivado de ese decreto. Es decir, en el caso de Seku, debido a ese decreto cesan la tutela, le expulsan del sistema de protección. El Constitucional lo que nos está diciendo es:
vayan ustedes a la vía civil, impugnen ese cese de tutela y en el marco de ese cese de tutela, indirectamente se está recurriendo el decreto. Ahora con SECU, que el Constitucional nos dijo eso, continuamos con la vía civil y en primera instancia ha sido favorable la sentencia y ordena a la Comunidad de Madrid que reingrese a SECU en el sistema de protección. SECU lleva casi 2 años en la calle y ahora le quedan unos meses, ¿no? Es de Mali, ¿no? SECU. De Guinea, perdón, de Mali es Mamadou, que es el otro que echaron a la vez a 2 chicos. Uno, Mamadou, que era solicitante de asilo además, que es otra de las cosas también que es importante resaltar. En el caso de Mamadou, que les echaron el mismo día a los 2, les echan, también llegamos al Constitucional, han dictado exactamente el mismo auto en el caso de Mamadou en el Tribunal Constitucional que en el de SECU. Y en el caso de Mamadou, por ejemplo, lo que ocurre es que siendo solicitante de asilo, que sigue siendo reconocida sigue estando reconocido como solicitante de asilo, el Ministerio del Interior, que es de quien depende la Oficina de Asilo y Refugio en nuestro país, el Ministerio del Interior, la fecha de nacimiento que pone en la tarjeta de solicitante de asilo de Mamadou, por supuesto que es la del pasaporte, no es la del decreto del fiscal. Con esa fecha de nacimiento, en su solicitud de asilo, para la Oficina de Asilo es un menor de edad solicitante de asilo. Para el Ministerio del Interior, todos los menores de edad solicitantes de asilo tienen que estar bajo el sistema de protección de las entidades de tutela de las comunidades autónomas. No pueden estar en los centros de asilo y refugio de los adultos. Mamadou, siendo menor, solicitante de asilo, con un pasaporte y una partida de nacimiento que decía que era menor de edad, con una tarjeta de asilo que decía que era menor de edad y solicitante de asilo, Mamadou se quedó en la calle. Mamadou lleva viviendo 2 años en casa de una educadora de la Fundación Raíces. Por supuesto que cuando consigamos su permiso de residencia y trabajo será con esa fecha de nacimiento de su pasaporte y mientras tanto, una vez que ya lo han dejado en la calle, ya la comunidad autónoma, entidad de tutela, se despreocupa y la Fiscalía, por supuesto, que se despreocupa también y no persigue ese pasaporte ni esa partida de nacimiento. Y Abdoulaye, que es el tercero que está allí, Abdoulaye ha llegado hace poquito, es el último chico que nos ha llegado a la fundación. Él llegó saltando la valla de Melilla, es menor de edad todavía, llegó como menor de edad, él dijo que era menor de edad. Le hicieron pruebas radiológicas, creemos, porque nunca se les informa, no se hacen las pruebas con asistencia letrada, no se les notifica el decreto, no se les informa, en la mayoría de los casos sin intérprete. Y Abdoulaye no lo sabe muy bien, él cree que sí, porque le hemos preguntado, pues te miraron la boca, te desnudaron, tal, y dice que sí, luego creemos que sí, claro, que le han hecho pruebas de edad y debió dar menor de edad en Melilla. Le llevaron al centro de menores de la Purísima de Melilla, que esto es algo que hace poco hemos estado nosotros en Melilla y hemos constatado también. En el centro de menores de Melilla, como están desbordados y en el centro no hay capacidad, lo que intentan transmitirle el propio personal del centro a los jóvenes que llegan es que si se quedan en el centro de protección de menores, de ahí no van a salir. Y solo van a poder, porque no se traslada ningún menor, aunque esté desbordado, aunque estén durmiendo 2 y 3 menores en cada cama en el centro de Melilla, no se les traslada a otros centros de otras comunidades autónomas porque parece que Melilla es como un estado aparte, ¿no? Entonces no se produce el traslado de esos menores a otros centros de protección de España y lo que se les intenta decir a los jóvenes es que lo mejor que pueden hacer es decir que son adultos y que vayan al CIE, porque desde el centro de adultos sí que hay traslados, a veces hay algunos traslados a la península, ¿no? Este ha sido el caso de Abdoulaye. A Abdoulaye le dijeron eso y acabó diciendo que era mayor de edad, que habían dado las pruebas que era menor y él dice que sabe que es menor. Él dijo eso para que le trasladaran al CIE y efectivamente del CIE, bueno, pues aquí está, ¿no? Ha llegado a Madrid y ahora estamos a la espera de su partida de nacimiento. Él, aunque creemos que tuvo ese decreto de minoría de edad, como él ya dijo que era mayor, ahora ya nadie se va a creer que sea menor, como lo dijo él. Y bueno, pues ahora mismo también está en la calle, está viviendo en un albergue. Y bueno, yo creo que que los 3 casos, hay un caso que a mí me parece muy importante que pudierais ver, que es el caso 160, en el que este joven, que ahora ya es mayor de edad, es de Marruecos. Y en los datos que vais a ver aquí, podéis ver cómo en 2 años, en el transcurso de 2 años, por las pruebas de edad, este chico pasó de tener 13 años y 6 meses a 19 años.
Solo habían transcurrido 2 años, de las primeras pruebas a las siguientes. En las primeras pruebas dio que tenía 13 años y 6 meses, cuando trae toda su documentación de Marruecos. La documentación de Marruecos dice que es un poquito mayor que los 13 de tal, pero que tenía como 14 años y pico. Dicen que ante esa disparidad de edad, que lógicamente no puede coincidir nunca porque la del decreto es la del día de la que hacen las pruebas, así de inventada, le repiten pruebas y como en el Gregorio Marañón todos los jóvenes en aquella época, absolutamente todos, daban mayor de 19 años, todos, daba igual que fueras así, da igual, todos 19 años, pues le hicieron un decreto de 19 años y lo expulsaron a la calle. Realmente hubiera estado 5 años tutelado, hubiera tenido derecho a tener permiso de residencia y trabajo, salir como adulto ya con un permiso de residencia y trabajo. Aún así llegó a estar 2 años y pico tutelado hasta que lo expulsaron. La realidad es que lo expulsaron con 19 años para los fiscales, por supuesto con su pasaporte de Marruecos, y hemos tenido que esperar a que cumpliera los 18 años de su pasaporte para poderle pedir un permiso de residencia con una oferta de servicio doméstico hecho entre varios educadores y amigos de la Fundación Raíces, y también después de que era un niño que llegó con 13 añitos, y ese niño también es de Marruecos. Y bueno, yo creo que eso, a lo que tú me preguntas, perdona porque me enrollo un montón, pero viene de Melilla, ¿no? Y en Melilla se está haciendo igual, o sea, en otras comunidades autónomas ocurre igual. En Barcelona ahora mismo la Fundación ¿cómo se llama? La de Albert Parés, Pérez Tarrés, sí, acaba de presentar 2 recursos de amparo también al Tribunal Constitucional y están defendiendo los mismos casos. Está ocurriendo en todas partes. Hace nada desde Bilbao repatriaron por un decreto de edad a un menor marroquí, y además fue muy fuerte porque para nosotros sería una repatriación como las que ocurrían cuando Nacho defendía las repatriaciones, de un menor que es de Marruecos, documentado como menor con su pasaporte. La policía ha ejecutado esa repatriación como si fuera una expulsión de un adulto, una devolución de las que están haciendo en Melilla y Ceuta, pero realizada desde Bilbao. Ha ido la policía allí, lo trajo aquí, intentaron meterlo en el centro de internamiento de extranjeros de aquí de Aluche. Un juez de vigilancia del centro de internamiento dijo que de ninguna manera ingresaba un chico de Marruecos con un pasaporte que dice que es menor de edad en el CIE de aquí, y la policía literalmente se ha cogido el niño y lo ha devuelto por la puerta de atrás en Ceuta. O sea que está ocurriendo en toda España. Es verdad que nuestros casos están judicializados en Madrid, pero... Supongo que es difícil, pero no tenéis idea de a cuántas personas afecta ahora o ha afectado en los últimos años. Imposible, ¿verdad? O sea, A la fundación está hecho solamente con los menores que han llegado a la fundación. Ese es Hay también niñas, veréis algunos casos también. Hay algunas que ahora mismo tenemos varios casos, ¿no?, que estamos recurriendo con otras entidades como Pueblos Unidos, de niñas que son posibles víctimas de trata, en fin. El tema del asilo, por ejemplo, es algo de que nunca se les informa a los menores de edad de la posibilidad de poder solicitar asilo. ¿Y por qué, en esencia, por qué lo hacen? Porque realmente, ¿qué ganan con esto? Aparte de ahorrarse un dinerillo que no es tanto. Entonces, ¿cuál es el motivo? Yo creo que el mismo que ocurría en el año 2000, cuando nosotros empezamos a conocer a los menores inmigrantes no acompañados en el año 2003. Lo que ocurría entonces eran, que seguro que ya lo habréis oído muchas veces, lo de las repatriaciones. Lo que se hacía con estos menores era, se presentaba a la policía en los pisos y residencias donde vivían, 4 policías, y con una orden de repatriación de estos menores, los metían en un avión en Barajas, en Madrid, y se los llevaban a sus países y los dejaban allí sin asistencia letrada, sin que lo supieran las familias, sin que el niño pudiera recurrir esa decisión, sin ser oído. Eso se suspendió gracias a que Nacho obtuvo 2 sentencias favorables en el Tribunal Constitucional que condenaban a la administración que de hecho se cambió la ley de extranjería, ¿no? y se paralizaron totalmente, y ahora yo creo que es lo mismo, solo que sin llegar a expulsarlos. Es decir, los expulsamos del sistema de protección con esto de los decretos del fiscal, y entonces la explicación que nos daba la administración era que era política del control de los flujos migratorios, o sea, era para mandar claramente un mensaje de así no se viene a este país, y no se viene como menores de edad escondidos en las pateras o en los bajos de los camiones. Eso es lo que decían entonces con las repatriaciones, y yo creo que hoy es lo mismo, es mandar ese aviso, porque es que solo se hace cuando son
chicos y chicas susceptibles de ser protegidos. Es que solo ocurre ahí. O sea, ahora la Fiscalía resulta, según esa circular, que no se cree que existan registros civiles fiables en todos esos países. Pero nadie está diciendo nada. Las embajadas y los consulados no dicen nada. La Fiscalía, por supuesto que dice que públicamente no va a decir eso. No va a decir que no se cree que en Camerún haya registros civiles, ni en Guinea Conakry, ni en Mali, ni en... Pues nadie lo dice, pero esa es la realidad, eso es lo que está pasando. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues... En el caso de las pruebas, dicen que no se hacen con ninguna supervisión, ni siquiera se les avisa a veces de que les están haciendo las pruebas. No, sí se les avisa. ¿Sí se les avisa? Sí, sí, ¿Por sí. qué, por ejemplo, no es consciente si se les... O sea, se les avisa, quiere decir que se les dice, vamos al hospital, que vamos a hacerte unas pruebas, ¿no? Pero no requieren de ninguna asistencia letrada ni nada. Eso por ley no está contemplado. No. Eso El no es reglamento... ilegal. O sea, hacer una prueba sin el acompañamiento de nadie, eso... El tema es que la ley lo que dice es, lo que ha dicho Carmen, ¿no? Están previstas las pruebas de determinación de la edad solo para aquellos casos de posibles menores indocumentados. O sea, llegan, imagínate, están en Melilla, llegan tal y ahí han entrado 40 y dices, pues y todos sin papeles, entonces está pensado para decir, este tiene aspecto de menor, pero no tengo claro. O sea, supuestamente, si tienen aspecto de menor, directamente, sin documentos ni pruebas ni nada, tienen que ir a un centro de protección. Y la ley dice, si no está claro que sea, o sea, que por su aspecto físico pueda ser menor, podría ser adulto, entonces las pruebas, pero para decretar una edad provisionalísima, para ver si lo metes en el CIE de adultos o si ingresas al chico en el centro de protección de menores. Pero solo para eso. Una vez que el chico consiga su documentación, se acabó. O sea, la ley nunca ha hablado de que se realicen estas pruebas para jóvenes documentados. Y el problema es que no está establecido en el reglamento, no se ha desarrollado bien el procedimiento. Porque en el caso incluso de que han llegado y están indocumentados y la ley permite hacer esas pruebas, ¿cómo se deben hacer esas pruebas? Entonces, desde luego para nosotros nos parece que decidir la edad de cualquier persona es algo que afecta a tu identidad, a tu integridad, las propias pruebas. Los médicos forenses, el informe del Defensor del Pueblo que se presentó hace varios años, ya lo decían los forenses, son pruebas que tienen un margen de error enorme. Que estamos hablando de más o menos 2 años, pero fijaros en el mismo caso, el mismo chico que os he dicho antes, como unas pruebas realizadas en un sitio dan 13 años y 6 meses y a los 2 años dicen que tiene 19. O sea que es algo que tiene que ser con un carácter muy provisional y no está establecido que tenga que ser con asistencia letrada, por ejemplo, que es algo que reclamamos en este informe, ¿no? Que desde el minuto 1 tengan asistencia letrada, intérprete, traductor, que se la realice un médico forense. Eso también es algo que estamos descubriendo. Se acudió mayor de edad, le expulsaron del sistema de protección por esas pruebas, pero es que nosotros luego le llevamos a un médico forense y el médico forense acredita que es menor de edad. Y coincide lo que dice el médico forense con lo que dice su documentación, que es por lo que hemos ganado la sentencia y dicen ahora que vuelva al sistema de protección, ¿no? O sea que... ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, pues con la convicción de que no volverán a estar solos, por lo menos que tengan solo los amigos que tienen aquí, los que estamos dispuestos a que se respete esa Declaración Universal de los Grandes, de los que incumplen tan mal, los que hacen tan mal incumpliendo. Aquel artículo primero que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que dotados como estamos de razón y conciencia debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. A ver si un día es verdad. Muchas gracias a todos. Gracias.